Estimados alumnos, nos encontramos de vuelta. Espero que hayan trabajado sobre el tema de la clase anterior y hayan avanzado. Hemos terminado el procedimiento por el cual se restringe la capacidad del sujeto. Por eso es importante que ustedes trabajen en conjunto la unidad 5 y la unidad 6, lo vean como una continuidad. Ya hemos trabajado los principios generales, hemos trabajado el procedimiento, hemos trabajado el juicio. No hemos seguido muy en orden el programa. Entiendo que de esta manera es un poquito más ameno trabajarlo y menos disperso, ¿sí? Nosotros hemos ya trabajado todo lo que es el procedimiento, ya hemos visto a qué juez hay que llevarle la demanda. Recuerden, el juez del domicilio o el juez donde está internado, quien está en mejores condiciones, quién lo lleva, quiénes son los legitimados, es decir, el interesado, ese pariente en cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, el cónyuge que no esté separado o el conviviente mientras dure esa convivencia. Y el Ministerio Público, tengan en cuenta acá, o el propio interesado obviamente, acá se ha suprimido la cuestión de cualquiera del pueblo cuando el demente sea furioso, que lo tenía el Código Civil de Vélez, que era una institución bastante divertida, que podía llevar a cualquier vecino, llevarnos a un proceso judicial. Hemos visto cómo es el procedimiento, es decir, ingresa la demanda, el juez la revisa, le da el traslado al interesado cuando no es él el que la ha iniciado, o cuando la ha iniciado le da el traslado al Ministerio Público para que aparezca, puede dictar estas medidas cautelares durante el procedimiento, realiza la prueba con la intervención de este equipo interdisciplinario y el equipo interdisciplinario le da su dictamen que el juez lee. El juez tiene que tener una relación directa con el interesado para saber efectivamente cuál es, la situación, es la obligación que le establece la ley, y dicta la sentencia, ¿sí? Con los alcances que hemos trabajado. Esta sentencia tiene que ser registrada obligatoriamente en el registro civil y de la capacidad de las personas. Y hemos trabajado sobre la revisión de la sentencia. Esta revisión de la sentencia ya estaba dentro de lo que es el sistema del Código Civil. Se repite la misma cuestión. ¿Por qué? Porque, digamos, la salud de las personas o los impedimentos se desarrollan o pueden revertirse o pueden de alguna manera agravarse. Entonces y la medida de protección, que quiere decir la capacidad restringida o la incapacidad, está atada a ese supuesto de hecho, entonces va a tener que ser revisada con un plazo no superior a 3 años, ¿sí? Siempre el Ministerio Público va a tener que revisar la fiscalización y también, digamos, el propio interesado es el que también debe controlar que se revise su sentencia, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado y habíamos hablado también de la inscripción. Nos queda hablar a nosotros de qué es lo que pasa cuando tenemos esta situación, porque la vida sigue desarrollándose y siguen existiendo las relaciones jurídicas, donde este sujeto que tiene la capacidad restringida puede ser uno de los elementos. El sujeto, de ahí estamos hablando. ¿Puede intervenir en relaciones jurídicas? Sí, puede intervenir y va interviniendo durante, el transcurso durante el transcurso de este juicio. ¿Qué quiere decir esto? Durante el procedimiento puede llevar años, y el sujeto va a seguir ejerciendo sus derechos. ¿Por qué? Porque la presunción es que es plenamente capaz. ¿Y qué pasa con los actos jurídicos que son realizados durante el procedimiento? Acá tenemos que establecer que el punto eficaz para determinar qué es lo que pasa con esos actos jurídicos es la sentencia y la registración. Cuando se registra la sentencia, ¿qué quiere decir? Cuando la sentencia llega al registro y el registro toma y le inscribe en su partida de nacimiento a esta sentencia, desde ese momento en adelante, todos los actos que efectivamente realice este sujeto con capacidad restringida o incapaz, sin la intervención de la medida dictada en la sentencia, van a ser nulos, le dice el Código Civil y Comercial. ¿Qué quiere decir esto que sean nulos? Que se encuentra manifiesto que hay un impedimento, que hay un problemita, ¿sí? Y el problemita es que no tenemos el apoyo o no tenemos al representante interviniendo en el acto. Entonces, el impedimento lo que hace es fulminar de nulidad ese acto. ¿Y por qué es nulo? Nulo es aquel acto que tiene un vicio manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? Que el tercero, quien está, digamos, relacionándose con esta persona,
obtiene la posibilidad de saber que esta persona es incapaz. ¿Por qué? O tiene la capacidad restringida. ¿Por qué? Porque está inscripto en el registro de la capacidad de las personas. Esto es bien importante para los escribanos. Cuando un escribano vaya una persona a realizar algún acto de disposición, por ejemplo, la venta de una casa, el escribano tiene que chequear su documento y con ese documento pedir la partida de nacimiento de la persona. Esta partida de nacimiento es, la prueba fundamental de que el sujeto es capaz. Por eso muchas veces a ustedes se les pide la partida de nacimiento actualizada. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a aparecer si han sido declarados incapaces o con capacidad restringida. Por eso la necesidad de que esté actualizada. ¿Sí? No es un problema de forma o de exceso de forma el pedir una partida de nacimiento actualizada. ¿Por qué? Porque en esa partida va a aparecer esta sentencia, va a aparecer ahí. Entonces ya sabemos que una vez que está registrada para los actos jurídicos que realice con posterioridad y no intervenga el apoyo, no intervenga el representante, van a ser nulos. Y nulos de nulidad relativa. La nulidad relativa ya la hemos trabajado cuando hablábamos de la diferencia entre la incapacidad de derecho y de hecho. ¿Sí? Bien, ¿y qué va a pasar con los actos anteriores? Es decir, antes de la inscripción de la sentencia. En este sentido, la ley es bastante clara y nos dice que todos los actos anteriores a la inscripción pueden ser declarados nulos. ¿Cuándo? Primero, si perjudican a la persona incapaz o de capacidad restringida. Y segundo, si cumple alguno de los siguientes extremos, y les da tres supuestos. Cuando la enfermedad mental era ostensible en la época de la celebración del acto, es decir, se podía ver, se podía observar, o era manifiesta, y quien contrató es de mala fe, o el acto es a título gratuito. ¿Sí? Esos son los tres supuestos que tenemos que cumplir para poder llegar a que se declare nulo. En principio sería válido. ¿Por qué? Porque el sujeto no tiene la sentencia y no está inscripta. ¿Sí? En este caso vamos a tener que analizar esos extremos y vamos a tener que demostrarlo en un juicio para declarar la nulidad de ese acto. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y cómo va a cesar la capacidad? ¿Cómo va a cesar, la capacidad? ¿Cómo va a cesar esta medida de incapacidad o de restricción del ¿Cuándo va a cesar? Bueno, es bastante interesante porque el mismo juez que la decretó, el mismo juez que dictó la sentencia, va a tener que dictar la sentencia de rehabilitación. ¿Qué quiere decir? Que al momento de revisar la sentencia en el plazo establecido por la ley esos 3 años, el juez va a tener que revisarla y determinar, previo un examen de facultativos, que va a estar integrado según las pautas del artículo 37, si se ha restablecido, es decir, si el impedimento ya no se encuentra presente. Ahora, el juez puede determinar si es total o parcial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si es total o parcial. Si ha habido una modificación y esa modificación, ¿qué entidad tiene? Si ya el sujeto puede interactuar con su entorno sin ningún problema, sin ningún impedimento, o si el impedimento ha variado, en más o en menos. ¿Qué quiere decir esto? En más o menos. Si hay más actos que va a tener que intervenir el apoyo o menos. Esto es el traje a medida. Si el talle cambió, ya no es M y es S, o ya no es M y es L. Es decir, si es más grande o más chico el impedimento. ¿Se entiende? Por eso es bien importante que ustedes tengan esta noción incorporada del traje a medida. Si el traje a medida significa que el sujeto hay que hacerlo más grande o más chico, ¿sí? Todo va a depender de las circunstancias de hecho en cuanto al sujeto. Después tenemos un punto bastante interesante que es la internación. Ahí yo les voy a pasar la ley de salud mental que habla de la internación. La internación puede ser con consentimiento o sin consentimiento de la persona. Siempre va a estar atenta a determinados requisitos. Cuando tenga una evaluación de un equipo interdisciplinario que señale que hay motivos que justifican esta internación. Cuando se pone, hay un riesgo cierto, inminente de daño a la persona o de los terceros. Sobre todo la persona protegida, es más importante eso. Si es un recurso terapéutico, siempre es restrictivo y tiene que ser por el tiempo más breve posible y debe ser supervisada periódicamente. Debe garantizarse el debido proceso, es decir, una vez que se interna el sujeto sin su consentimiento, se le tiene que dar traslado al juez en un término de 48 horas para que determine si la internación debe proseguir o no. Siempre tiene que haber respetarse el derecho de la defensa de la persona que está internada. La sentencia que aprueba la externación debe especificar
cuál es el fin que tiene y tiene que tener un periodo de revisión, es decir, nunca va a ser de carácter general o hasta que el impedimento se suspenda o se elimine. Y toda persona, digamos, habla de que toda persona con padecimientos mentales esté o no internada sigue gozando de los derechos fundamentales y sus detenciones. ¿Qué quiere decir? No se le priva de ningún derecho cuando está internada y se presume que sigue siendo capaz. Lo que pasa es que es una medida terapéutica para evitar ese daño. Siempre se tiene que trasladar. El traslado dispuesto, habla del traslado dispuesto por la autoridad pública, dice, puede disponer el traslado de una persona que no admita dilaciones y se encuentra en riesgo a un centro de salud para su evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Es la internación del sujeto que se encuentra alterado y puede producirse un daño a su persona. Tiene digamos, los plazos establecidos de legislación especial que habla el Código Civil Comercial, refieren a los plazos que habla la Ley de Salud Mental, a la cual yo les voy a mandar para que ustedes la puedan leer, y siempre va a ser realizada con el auxilio de la autoridad de salud, el Ministerio de Salud en este caso de la provincia, y la autoridad de las fuerzas de seguridad, que van a implicar un auxilio inmediato a la persona. Siempre va a tener, digamos, esta cuestión del periodo, y son bastante acotados los periodos en los cuales el sujeto va a tener, digamos, esta medida de internación, como así lo dice. Sí, bien, sobre qué nos faltaría ver. Cuando hablamos de inhabilitados, hemos trabajado ese tema, ya sabemos que son los pródigos, aquellos que dilapidan los bienes. Este, Más que nada hemos trabajado las cuestiones de los actos entre vivos y los actos antes de la sentencia, después de la sentencia. Tenemos que ver lo último que nos queda. ¿Qué pasa con las disposiciones de última voluntad? Bueno, acá es todo un tema, porque tenemos que estar al momento de cuando se dictó esas disposiciones de última voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que analizar si el momento de la creación de esta disposición de última voluntad, el sujeto se veía impedido o no, o si se encontraba presente el impedimento o no. ¿Y a cuándo estaremos? Al momento de la firma de esta disposición de última voluntad, que es el testamento, y también el control que hace el escribano sobre, digamos, la capacidad de la persona, es decir, si estaba, digamos, presente el impedimento, y vamos a estar, digamos, consecuentemente a las reglas que se dispone para los actos que son, digamos, entre vivos antes de la sentencia, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con los actos entre vivos después del muerto, el demente? Acá vamos a aplicar el principio de la regla general. Por ejemplo, si tenemos una situación en la cual se ha iniciado el procedimiento y el sujeto fallece, vamos a tener que determinar si los actos han sido realizados a título gratuito, de la buena o mala fe. Vamos a tener que tener en cuenta, a pesar de que, ¿por qué? Porque más que nada en ese sentido. ¿Por qué? Porque el sujeto ya no va a estar vivo para que nosotros podamos hacerle las pruebas si tiene el impedimento o no. Vamos a estar, digamos, a las sustancias, a la materia del acto, al acto materialmente analizado, ¿sí? Si es en perjuicio de sus derechos, en perjuicio de sus descendientes. En ese sentido, vamos a tener que tener en el procedimiento de declaración de nulidad de esa disposición, de ese acto jurídico que ha realizado y ha muerto el demente. Vamos a tener que ser o no revisables. Eso quiere decir, si en un principio serían válidos porque no hay sentencia ni hay registración de la sentencia. Ahora vamos a tener que ver si, digamos, al momento el impedimento era plenamente conocido por las partes o no. ¿Sí? Podría ser susceptible, yo entiendo que podría ser susceptible de revisarse. En un principio son plenamente válidos. ¿Sí? Bueno, con eso, chicos, hemos terminado esta unidad 5. La verdad que es una unidad muy linda para ver. No tienen que ustedes sentarse y leerlo. La verdad que esta es una parte dinámica. Van a ver ustedes que se trabaja y es bien, bien interesante. Así que bueno, chicos, hemos terminado esta unidad. Mándenme las dudas, estamos abiertos a la misma. Yo les voy a mandar todo el material que tengo, el PowerPoint, y sigamos trabajando. Ya próximamente les voy a mandar las correcciones de los prácticos. Seguramente las voy a subir a la plataforma. Van a tener novedades. Así que bueno, les agradezco la atención y seguramente vamos a estar en contacto.
¿sí? Les dejo muchos saludos y espero que sigamos en camino.